De dónde vengo, cuál es un poco mi historia. Me gustaría escuchar con ustedes de dónde vienen, si son familia, si hay familias acá, cuál es un poco su origen, cuál es la inquietud que tienen, por qué les llamó la atención el tema. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Quién me cuenta un poco? ¿Ustedes no? Buenas tardes, mi nombre es Mario, soy alumno del siglo XXI y en un momento tuve Martín de docente y estoy acá, además de que me interesa el tema, considero que Martín es un gran profesional y siempre es un placer escucharlo, por eso vengo de docencia de acá de Córdoba y tengo 22 años, estudiante de marketing. Está pago, ¿eh? Gracias, Ima. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Fonten, Javier Fonten, empresa familiar, recién iniciada hace un par de años. Venimos a aprender y bueno, a ver qué podemos aprovechar de la charla. Somos de acá de Córdoba, hacemos generadores de ozono, algo bastante raro y novedoso y nuevo también, así que todo esto de la tecnología, igual las nuevas tecnologías para aplicarlo también, es algo que nos está haciendo crecer, digamos, y bueno, estamos acá para que como familia atravesar todos los problemas que tienen y bueno, ver cómo crecen. Bueno, soy Javier, pero en realidad lo importante es, por lo menos a mí que ya superé las 6 décadas, nunca tuve formación de cómo formar una empresa. Esta es la cuestión. Muchísimas gracias. ¿Ya? Hola, somos Catalina y Eliana, las dos estamos haciendo el trabajo final de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional y bueno, nos interesa las dos en Psicología Laboral y bueno, personalmente también me gustaría especializarme en consultoría, así que me interesa el tema. Muchas gracias. ¿Qué más anima? Mi nombre es Juan, soy formador de proyectos tecnológicos, tengo dos emprendimientos propios y bueno, ahora quiero cambiar de rubro y ir a un rubro más tranquilo. Turismo. ¿Empresa familiar? Ahí va. Bueno, hola a todos, soy Agustín, soy cuarta generación de una empresa familiar que está cumpliendo 90 años y además soy vicepresidente y joven empresario del centro comercial de mi ciudad, de Río Tercero, y me acompaña ahora Luciano, que también es parte de nuestra juventud empresaria. Muchas gracias. ¿Tienen protocolo hecho? Acuerdo familiar. Acuerdos. Perfecto. ¿Quién más? Buenas tardes, mi nombre es Natalia, soy médica psiquiatra. Vengo de una familia, de una empresa familiar de 100 años. Yo me dedico a la salud, pero también tengo mi emprendimiento, se llama Happy, me dedico a la calidad de vida. Estamos hace 6 años luchando en esto del emprendedurismo, así que estoy acá para aprender un poco más y para transmitir a mi familia que no vive en Córdoba, pero en un poco. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Nadia Quijena, soy contadora, estudio contable. A su vez también soy el contador de una empresa familiar de mis padres, que tenemos con mis padres y mis hermanos hace más de 25 años. Y vengo a ver si puedo aprender algo respecto al trato, porque es el cliente más difícil que tuve, son mis padres. Así que para ver más o menos cómo es la dinámica, como por ahí uno quiere asesorar desde el conocimiento y ellos te quieren, es muy difícil eso, el trato de que ellos entiendan que ya no somos niños, porque mi hermano también es abogado de la empresa y ver si puedo aprender algo y aplicarlo en la empresa familiar. Muchas gracias. ¿Qué más? Soy Belén, vengo de Altagracia,
tenemos una empresa familiar fabricamos bolsas de papel y cajas de cartón hace 20 años. Yo soy licenciada en recursos humanos y manejo la parte del personal, menos a mi papá y mi hermana que no puedo dominar, así que vengo más que nada por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Juan Alfredo Vázquez, mi empresa es Abasto de Baza, soy abastecedor de carne, no van a decir que carne está cara. Pero bueno, mi hijo, Martín, que ha sido su alumno, es una empresa que la iniciaron ya de 3 padres y bueno, como todo, ya tengo a Juan Martín y tengo a Juan Pablo, que es administrador de empresa. Así que bueno, venimos a escuchar un poco. Muchísimas gracias. Hay algún profe que tuve en recursos humanos hace muchos años atrás me decía que las personas no tienen ni manubrio ni volante. O sea que este concepto de manejarlas es como medio complejo, no estaría funcionando desde ahí. Es como que uno en una empresa familiar lo que necesita es una gran cintura para acordar, no para manejar. Y ahí un poco la complejidad. Se vincula por ahí el concepto de empresa familiar, si se hace un emprendimiento, ¿no? Con la familia. Hay una confusión. Escuchando, creo que por experiencia, en este emprendimiento que yo estoy diciendo no está bien. Okay. Hay una confusión muy grande entre lo que es PYME, en lo que es empresa familiar, entre lo que es empresa de familia, entre empresas de otro tipo. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es una empresa familiar? Ahí vamos a ir metiéndonos un poco en ese tema, porque generalmente cuando yo me adentré en esto, por allá por el 2009, yo les voy contando un poco, soy un bicho raro dentro de lo que es la consultoría de empresa familiar, porque yo vengo del marketing, y no hay nadie del marketing, que yo conozca por lo menos, haciendo consultoría de empresa familiar. Básicamente tuve que reorganizar mi sistema neuronal. Yo soy administrador de empresa de base, o sea, tenía la base, pero no tenía el approach, el acercamiento. Y de repente había estado trabajando durante muchos años con empresas PYME, yo me especializo en empresas PYME, en grandes empresas, y con toda la problemática, y muchas veces no llegaba a un puerto, o no llegaba a un acuerdo, o quedaba con un proveedor, pero hasta ahí no más. Y de repente meterme en este mundo, tratar de entenderlo, me hizo tener otro acercamiento a la problemática de la empresa. Casi literalmente que en muchos espacios estoy soltando bastante de marketing y haciendo mucho más de esto. Porque realmente me compró el corazón trabajar desde este lugar. Es muy diferente trabajar con la familia, trabajar con los vínculos. ¿Sí? Es bastante más rico, si se quiere, para uno y para la construcción de largo plazo. Como profesor, como actividad, usted que quería ser consultor en esto. ¿Sí? Te digo que es un camino hermoso y vertiginoso. ¿Sí? Todos los días que estamos aprendiendo, y cuando te crees que tenés la recetita, te das cuenta de que no tienes ninguna recetita. Básicamente cada familia es única, y si bien hay un modelo a seguir en cuanto a procedimientos para poder alcanzar el éxito de lo que sería profesionalizar una empresa, el protocolo es parte de un proceso más grande que es profesionalizarlo. ¿Sí? Te das cuenta de que no hay una receta única y que cada protocolo o que cada acuerdo de familia termina siendo único. ¿Sí? Por más que lo intentes hacer seriado, como si fuera un contrato común secreto que te bajas en internet, ¿viste? No hay forma. Es particular a la situación y al momento de cada familia. ¿Bien? Cuando llegas al protocolo, cuando ya armas el protocolo, gerente, administrador, no deja de ser empresa familiar, ¿no? Es una empresa directamente. Ahí viene un poco la confusión, sigue siendo empresa familiar. Deja de ser, no necesariamente deja de ser PYME, podría seguir siendo una mediana empresa. ¿Sí? ¿Ustedes creen que empresa familiar es sinónimo de PYME? No, estamos de acuerdo en eso. Ford Motor Company es una empresa familiar, para que se den una idea, o Walmart es una empresa familiar. Entonces, no estamos hablando de otro tipo de concepto, no es una cuestión de escala económica o de poderío económico.
la conducción. Podría ser o no. La conducción, a mí me parece Walmart es una empresa muy cotiza, incluso Bolsa no la maneja un grupo familiar. Sí. ¿Y aunque usted no lo cree? Sí. Los otros días escuchaba el caso de Microsoft. El 14% de las acciones de la empresa de Microsoft son de Bill Gates. ¿Sí? Y está tan atomizada la mezcla de acciones de la empresa que Bill Gates sigue siendo el socio mayoritario, el que controla y el que tiene el poder, y el que termina definiendo la base para dónde la compañía va. ¿Bien? ¿Se va entendiendo para dónde va la cosa? Entonces, pyme no es sinónimo de familiar. Sí, también hay una cuestión de concepto que tiene que ver con que en Argentina y en muchos otros lados, el 70 o el 80% de las empresas pyme son familiares. Por eso se solapan las dos circunstancias. Y generalmente los emprendimientos, o la mayoría de los emprendimientos, no quiero generalizar, las generaciones son varias, son malas, pero nacen y se desarrollan entre familiares. Por una cuestión de confianza, por una cuestión de costo, por una cuestión de cercanía, por una cuestión de un montón de otras cosas más. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a mezclar si es pyme, si es familiar, si no. ¿Conocen a los Globos Battle? Es uno de los mayores productores de soja de Argentina, está integrado, tiene molinos, tiene un montón de cosas, y es una empresa familiar. Y el control está en la familia, ¿sí? Lo que no está o lo que no están ejerciendo son cargos funcionales, como por ejemplo una gerencia, ¿sí? O no están dirigiendo, pero sí tienen un directorio que vela y controla por el movimiento estratégico de la organización. Sería como un tercer nivel en cuanto a lo que es el camino de la empresa familiar. ¿Sí? Tienen puestos medios, no son un área gerencial, sino que la posición directiva. Arman un directorio como órgano de gobierno y ese órgano de gobierno es el que termina dirigiendo estratégicamente los pasos de ese grupo económico, básicamente, ¿sí? En el caso de la EDESA es lo mismo, con la quiere, la quiere, ¿sí? Donde están, desde un directorio, están comandando y liderando. Pérez Compán, Gregorio Pérez Compán, también es una empresa familiar. ¿Sí? Está en el grupo de la familia Pérez Compán. Vamos a avanzar un poco en la explicación. Quedamos un poco de paso. Dame un segundo y avanzamos. Para cerrar un poco esta etapa introductoria, estamos charlando un poco, ¿qué expectativas tienen de esta charla? A ver si voy a poder ser consistente con eso, me va a tener que dar ayuda y la vamos a tener que construir entre todos. ¿Qué expectativas tienen? Mejorar el sistema o hacer un análisis de dónde estamos, tener nuevos cerrados, qué caminos cerrados para poder modificar correcto. Tener nuevos parámetros, para que tenemos experiencia de otras empresas familiares, a ver dónde uno cerrando. Bien. ¿Qué otra? Tener nuevos parámetros de empresa. Eso es que no podemos terminar una familia, de tener un tiempo. Ese concepto es que prácticamente todas las empresas serían familiares, el concepto que vos tratás. Pues está bien. Porque creo que soy mayor que vos. Vos, está todo bien, Martín. Pero tener nuevos parámetros de medición, que es más o menos lo que... Ok. ¿Cuáles creen ustedes, ya nos avanzamos, pero lo dejo como pregunta, ¿cuál creen que de ustedes el criterio de éxito que tiene una empresa con y cuál es el criterio de éxito de una empresa familiar? Lo dejo planteado, eso lo vamos a ver. Son diferentes. ¿Bien? Entonces, vamos a meternos un poco en tema. Sobre empresas familiares y familias. Y básicamente, les quiero contar un poco la historia de mi familia, que es un poco lo que me impulsó a estudiar esto o a meterme con esto. ¿Sí? Mi tatarabuelo vino de Italia, como muchos otros, y la verdad es que no tenía ningún oficio, ni tenía dinero ni nada, y vino a parar al sur de la provincia de Córdoba, puntualmente a un lugar que se llama Malena, no sé si lo conocen, ¿sí? Al sur del río Cuarto. ¿Sí? Y de repente tenía capacidad, tenía don de genio y tenía vocación de constructor. Hay varios puentes todavía que están dando vuelta por ahí en algún lugar, ¿sí?
Y pudo comprar campo y le fue bien y llegó a tener, creo si no me engaña la memoria, 1000 hectáreas o algo por el estilo. Ese fue mi tatarabuelo, por rama de mi abuela materna. Mi abuelo paterno vino de Rafaela, descendiente de vascos, y estaba trabajando en relación de dependencia allá en Rafaela, y le ofrece la empresa venirse a Río Cuarto, yo soy de Río Cuarto, venirse a Río Cuarto y trabajar en una subsidiaria que iba a poner la empresa ahí. Decide venirse con su papá, van a Río Cuarto y en algún momento se independizan y ponen un almacén de ramos generales como en ese momento, ¿sí? Y ahí avanza. Para que se den una idea, mi abuelo andaba vendiendo por los campos lo que eran los matafuegos, esos lanzallamas que le ponían queroseno para quemar la langosta. Con eso andaba dando vueltas, ¿sí? De aquella época, que se ponían las chapas contra los alambrados y le prendían fuego con eso, era venenosísimo, andaban quemando cosas por ahí, ¿sí? Esas son dos historias. Mi otro abuelo viene de mi abuelo materno de acá de Córdoba, viene de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, laburante, no tenía un peso, se vino para acá, y es uno de los tantos que pasó por la experiencia de la fábrica militar de aviones. Cuando andaba en su momento y armó su profesión, se pudo independizar y armó una fábrica de productos de caucho, ¿sí? De insumos para autopartes. Se le vendía en su momento a Fiat y a alguien más. ¿Qué quedó de todo eso? En el caso de mi abuelo paterno, que tuvo una fábrica muy grande de máquinas agrícolas y de insumos de labranza tradicional, con laborero y todo ese tipo de cosas. Después de que pasó mi papá y mi tío, mi papá arquitecto, mi tío contador, ninguno quiso seguir, no sé por qué razón, no se pudo pegar. Hoy en casa hay una tuerta de esa fábrica, que fue la más grande que había en ese momento, hay implemento agrícola tirado por ahí en algún lado. ¿Sí? Eso pasó por la rama de mi abuelo paterno, de Vasco, por eso te digo. Esto es Malena, eso es Río Cuarto, ahí estaba el campo, un casco de estancia, ¿sí? Con estas 1000 hectáreas. El pueblo Malena se construyó gracias a una donación que hizo mi tatarabuelo de las tierras para que se pueda armar el pueblo. ¿Sí? Hoy en casa hay esto, del campo, después de las generaciones, ¿sí? Es lo que quedó, una pecunia en hectáreas. Parece una historia triste, pero es una historia real, y por eso la traigo, porque en mi familia no sabemos y no aprendemos, entonces cada generación arranca de cero. Cada generación que viene arranca de cero, con todo lo que implica. ¿Sí? En el caso de mi abuelo paterno le dijo a mi papá si quería salir de una fábrica, le dijo a mi tío si ninguno quiso, mi abuelo que hizo la desactividad. Década del 80, se acabó. Que cada uno siga por su vida, se quedó con propiedades, papá, nos vemos. En el caso de mi abuelo materno, los descendientes son 3 hermanos, la mujer, mi mamá, y ahí hay la cuestión de que mi mamá se iba a vivir a Río Cuarto y también la cuestión de género respecto de. Entonces, ¿por qué no arreglar? ¿Por qué no qué es eso? Un Fiat 600 pasó a ser parte de la dote y alguna otra cosa más, no me acuerdo entre hermanos. ¿Sí? La fábrica al día de hoy está en la tercera generación y está ahí medio de solo. Esa es la historia de mi familia. ¿Bien? No sé si es la historia de la de ustedes. A mí me motivó y me metió en el tema eso, básicamente. Y me fue ganando. Una aclaración, que estadísticamente el 80% de las empresas familiares van a muere, así que. Claro. Básicamente fuimos buenos alumnos y caímos en el porcentaje del 10% de la tercera generación fritos, ¿sí? El 20% de la segunda. Eso es una definición de empresa familiar. ¿Bien? Una empresa familiar, cuando una o más familias tienen participación en la propiedad y aparece control. En este caso, también de la mano de la trascendencia, cosa que mi familia no lo logró. En el caso nuestro, no hubo una lógica de preparar a las generaciones que venían
en el negocio familiar o hacerlos interesar en el negocio familiar. Básicamente, no se dejó librado al azar, al devenir de la vida, ¿sí? A lo que sería obvio en cualquier familia empresaria. ¿Va aclarando un poco qué es una empresa familiar? No. 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 A mí me ha pasado, yo soy la mayor de 4 mujeres. Somos 4 mujeres, tenemos una empresa en San Salvador del Chuy y Salta. Y me ha pasado que yo y la a mí somos las más pertenecientes a la empresa. Más con Vichy y papá, y capaz es por la etapa que tocó la empresa también. La empresa tiene mi edad, nacimos juntas y somos parte hermanas. Y las 2 más chicas son otras cosas, ellas hacen su mundo. Así que en eso también. Como que la empresa en esta etapa es una hermana más, ¿cierto? Funciona como un hijo más la empresa en esta etapa. Te cuento por ahí un caso inverso. Vamos a hablar un poco de eso. Te cuento por ahí un caso inverso. Mi tío es dueño de Caserato y mi primo, otro tío, es dueño de Dulcor. Lo que sucede con la empresa de mis padres también es que los hijos quieren participar porque en las 3 empresas han tenido hijos contadores, abogados, administradores, que por ahí vos querés decirle, mira, yo veo que es así, y por ahí hasta mi papá me dice, bueno, pero ¿qué sabrás vos de contabilidad? Y yo realmente, papá, estudié 5 años en contabilidad, soy contadora, o sea, yo entiendo que vos sepas. Y te dicen esas respuestas, entonces por ahí muchas veces sucede que los hijos quieren meterse y los padres nunca dejan de verte como un niño. En las 3 empresas que te comento pasa eso, que es como que el padre, es más, mi tío de Dulcor debe tener 85 años y sigue dejando él. Es como que no delega, no le es muy fácil delegar. En este caso va a ser muy difícil que los hijos, para eso justamente vengo yo, para ver de qué forma se puede conciliar la relación padre-hijo, o que te vean como más profesional o escuchen lo que vos tenés para decir. En este caso es el impacto. Es un caso de personas muy independientes que no tienen la cultura de lo que es interdependiente, o sea, trabajar en equipo. Por eso no pueden delegar. O sea, ejercen un liderazgo que a largo plazo no funciona. No desarrollan. No crecen. O no enseñan, entonces claro, por ahí capaz que también se pierda por eso, por no enseñar. Por eso se cae. Por un proceso de sucesión mal diseñado o inexistente. Bueno, también los altos y bajos de la economía. Sí, pero eso no es un barómetro de lo que es una empresa familiar, eso es un barómetro de cualquier empresa. Pero es una diferencia externa que es fuerte. Las alternativas que hay hoy a los descendientes es distinto a lo que había 10, 20, 30 años atrás también. Tenemos como oportunidad de los jóvenes. El estudio pasado, pero por favor, No, Fulvio Pagani era grande, trabajaba igual que el primer día y formó gente de su propia familia, de su yerno, sigue siendo una empresa familiar, ¿no es cierto? Más allá de que es un monstruo internacional. Por un lado. Por otro lado, lo importante es la dificultad con que nos formamos los grandes para transferir, delegar. Caso extremadamente típico del caso del campo. El padre, ¿no es cierto?, de esa generación, ¿no es cierto?, tenía 2 hijos, pero uno nació para ser pintor, pero tenía que ser tambero. Entonces el tambo de ese tipo era un desastre, y el del hermano, que le encantaba, que iba linda, que era un tipo, porque era un enamorado de eso, ¿no es cierto? Era una cosa monstruosa, parecía que tenía 3 pisos, y el del hermano era un charco, un desastre, porque tampoco existe la obligación de que uno tenga que seguir estrictamente lo del padre, ¿no es cierto? Creo que no solamente hay una cuestión de dificultad de cambio, dificultad de formar gente, formar equipo. Mis hijos, yo tengo 4, Gonzalo está conmigo, para los otros 3 no lo ven atención en absoluto. Este en particular es ingeniero industrial y desde chiquito le gustó y está acá para formar una empresa que yo no supe hacerlo, ¿no? Pero digo,
No es fácil porque hay toda una cuestión de edad del padre al padre y que tenía que hacer exactamente lo enterrar el arado, ¿no es cierto? ¿Querías agregar algo? El señor del padre, yo me fui del campo, nací del campo y me fui, y con mi hijo hoy, recién se está yendo también, un abogado y un arquitecto, nada que ver conmigo, soy un analista de sistema y profesor de informática, y no ejerzo tampoco esas profesiones, dije que soy consultor, así que, pero el señor, nos vamos. Así pasa. No les conté de mi tatarabuelo Augusto, se llamaba Augusto el Viejo, que cuando se murió hubo 3 viudas, pero eso es otro tema. Fue un velor interesante. Fue un velor interesante cuando menos, con mi tatarabuelo Augusto. Claro, tuvo 8 hijos y vivieron en campo, y es lo que pasa muchas veces, lo he visto en Santa Fe, que muchas veces, Oaxaca y Córdoba también, se divide la tierra en los herederos por herencia, no por una sucesión, sino por herencia, y son conceptos diferentes, lo vamos a ver. Y entonces después la unidad productiva, o el punto de equilibrio de una unidad productiva de 100 hectáreas no es lo mismo que la de 500. Entonces, ¿qué pasa con esa unidad de producción? Literalmente se queda sin maquinaria, literalmente vende todo, literalmente pasa adentro. O sea que la posibilidad de que ese campo sea productivo de nuevo cada vez se va dejando más. Y termina a lo mejor en arriendo en un pool de siembra o en algún otro lógica de ese tipo. Hay personas que a lo mejor nunca manejaban el campo, y era su misión trabajar en el campo. Exactamente. Exactamente. Entonces el concepto de rotación de cultivo, cuidado de la tierra y ese tipo de cosas no pasa. Yo lo vi en Río Cuarto en la época de la soja caliente, allá por 2006, 2005, que bueno, alquilaba el campo una viuda y alquilaba a lo que sea, pero y si es soja y pagan más, dale con soja. Pero che, ahí se rotan y ¿cuánto pagan? Me quiero ir a Europa este año. ¿Y cuánto pagan? Dale para allá. Entonces el cuidado de la tierra en ese caso, nos vemos. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, parece que en esa época era un poco más lícito eso, o por lo menos no lo trascendían tanto. Por lo menos estaban las redes sociales, ahora está más complicado. Sí. Complica las redes sociales. Estamos como más expuestos. Entonces, ¿le queda claro cuál es el concepto de una empresa familiar o una empresa de familia? ¿Sí? Una familia que detente el poder o control, ¿sí? Y que quiere trascender con la empresa. Cuando no hay lógica de trascendencia, empezamos a estar complicados, básicamente. ¿Cuáles son las características? Trascendencia, inversión, permanencia, foco de pertenencia e integridad. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar en un directivo común de una empresa que no sea familiar, seguramente después de 5 o 10 años, ese directivo ya no está en la mesa de dirección, ni siquiera está en el puesto, se fue. Una empresa familiar, generalmente, cuando está liderada de una manera consistente, está pensándose en 20 años. ¿Sí? Y quien está liderándola está pensando en qué van a hacer sus hijos. ¿Sí? Y en algunos casos qué van a hacer sus nietos, sobre todo cuando la empresa tomó volumen. Estaba leyendo una nota de la gente del Ingenio Ledesma, con sus claros oscuros, con sus luces y sus sombras, y Blaquier, quien es el último que estuvo comandando la empresa, habló claramente del segundo punto, que es la inversión y que es la reinversión de utilidades permanentemente en la organización. Eso ya fue por política y eso le permitió estar donde está y avanzar donde está y diversificar de la forma que diversificó. ¿Bien? Obviamente que generan focos de pertenencia, ¿sí? Y de una u otra manera están los valores familiares y esa familia de una u otra manera está inmersa en el medio social y forma parte de ese tejido un poco más amplio que es la empresa, y es como la empresa se la mira ahora más modernamente, que tiene que ver con su contribución y que suma aparte de rentabilidad. Entonces,
A diferencia, estos son los parámetros de éxito en una empresa familiar. Armonía familiar más rentabilidad. ¿Sí? No compremos el ticket o no nos engañemos con lo que implica llevarse bien. Guarda con eso, ¿no? Las empresas familiares profesionales tienen el parámetro de rentabilidad bien alto acá, ¿no? Guarda con eso, ¿no? Las empresas familiares profesionalizadas, el parámetro de rentabilidad, o sea, el número está ahí también como norte. ¿Sí? No es que llevemos bien nada más y no dañemos vínculos. Exactamente. Y cuando la empresa no está profesionalizada, lo que sufre es el vínculo familiar. ¿Bien? Porque empiezan a aparecer tensiones que tienen que ver con roles, que tienen que ver con alguna cuestión de por qué el hijo mayor tiene que ocupar tal posición y no porque esté calificado, o porque el bien de la empresa puede ser usado un fin de semana cuando no debería serlo y no hay ningún acuerdo de que eso sea así. Entonces aparece, che, ¿por qué lo usa y por qué no lo usa? Tensión entre hermanos. ¿Sí? Ni le digo. El senador que iba a cenar, ¿no? Sí. Y las almorzadoras. En el interior de Tucumán, que es una característica muy grande de sus sucursales, y dentro del estatuto tiene un problema de ingreso de las nueras a la administración, trabajar dentro de la empresa. Son 4 o 5 hermanos, y por ley no se nos puede entrar ninguna nuera de los negocios. O sea, en ese caso, literalmente, no era. Sí, un protocolo puede contemplar la posibilidad de que los familiares políticos no ingresen o que no estén metidos en la gestión para no sumar inestabilidad al sistema. Ahora, si tengo un familiar político que tiene la capacidad, tiene la competencia, ¿por qué me lo voy a perder? Es una decisión de la familia, básicamente hablando. ¿Sí? Otro error grosero, me voy adelantando algunos tips. Otro error grosero, ¿quién estudia recursos humanos acá? ¿Usted, Augusto? ¿Usted se recibe de recursos humanos? ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento? ¿Qué momento? El amigo de mi hermano, el vecino que viene a preguntar, el hijo del empleado más antiguo. Ahora tenemos una generación de padres que son empleados que no se están por jubilar y entraron sus hijos y algunos sus hermanos. 10, más que 10. Básicamente tengo dos fuentes de reclutamiento, fuentes internas y fuentes externas. ¿Sí? ¿Y qué hago? Muchas veces recurro a la interna porque relativamente es más barata, entre comillas, porque la tengo a mano y porque supuestamente conozco el potencial del candidato. Y ahí en una empresa familiar se transforma en mi primo, mi hermano o alguien conocido. Ahora, ¿realmente tiene las competencias de esa persona para ingresar a ese puesto? No necesariamente. ¿Tenemos formalizado los procesos de reclutamiento? No necesariamente. ¿Sí? Entonces me tocó alguna vez, hace un tiempo atrás, un amigo, ya que dejó de ser cliente, pasó a ser amigo, ya no operamos juntos. Y él reclutaba su gente en la empresa a través de los compañeros o amigos de la hija, porque estaban haciendo la pasantía, porque era económico, porque era barato, porque venía, qué sé yo, y así era una rotación monstruosa, o sea, un indicador pésimo en cuanto a recursos humanos, y un desgaste del vínculo con la hija permanentemente porque estaban reclutando en un lugar que no tenía que ser, por una posición que no tenía que ser. Entonces, tip ya, para ir pensándonos como empresa de familia, la forma en que un familiar ingresa al emprendimiento, la forma en que un familiar trabaja, la forma en que un familiar es evaluado y la forma en que un familiar se da de baja, debe ser normado y regulado, porque es fuente de conflicto. Entonces, si voy camino a la profesionalización, si voy camino a pensar en una herramienta como protocolo, este es uno de los capítulos que tiene que ver con el protocolo. ¿Cómo regulo los vínculos del familiar que trabaja en la empresa? ¿Cómo regulo la actividad de ese familiar? ¿Cuál es el porcentaje de empresas familiares que están reguladas por protocolos? Es bajo. Las empresas grandes, nombraron hace un rato algo, Manuel Cerezo, que es cuarta generación, amigo mío,
compañero de inglés. Y en el caso de Manuel, por ejemplo, ya están todas las consorcio de primos. Y en este caso, Manuel quiso, como a otro de los parientes, quiso entrar a la empresa. Y ya la empresa había formalizado todo esto. No fue el primer protocolo que hicieron, ni el primer proyecto que hicieron varias veces el intento de protocolo, por lo menos esta es la versión que me cuenta Manuel. Y recién ahora han podido ordenar esto y poder normalizar y profesionalizar este tema que vincula la relación con los parientes. En el caso de Manuel, tiene que pasar por un montón de actividades o acciones para poder apostar en algún momento a pertenecer al equipo directivo de ARCO. Te cuento que mi abuelo fue uno de los fundadores de ARCO. Mi abuelo fue uno de los fundadores de ARCO, el Río, el primo de Mario Cerezo, mi mamá. Y hace poco hablé con Marín, que es el Martín, el encargado de recursos humanos. Digo, che, mirá, mi abuelo de la familia Río no entró nadie. Bueno, me dice, si le traes una diplomatura realizada en el exterior, y bueno, y tu título de contador y te da punto de recién abogado, me dice, no te das drama, que te damos una entrevista. Y yo me quedé como diciendo, bueno, no, o sea, en realidad básicamente el protocolo es que si no tenés título de posgrado no entras por más que seas. Y esto ya hace, por lo que tengo entendido, 4 o 5 años que hicieron este protocolo, que ya, o sea, no entra más nadie de la familia, porque antes entraba así, el primo, el vecino, el amigo, entraba cualquiera y bueno, lo que buscaban era justamente profesionalizar el ingreso. Y en este caso, por lo que tengo entendido, ¿qué pasó? Por lo que tengo entendido, lo veo viajando a Manuel permanentemente, con mucha garra, con mucha actitud, porque le dijeron esto. Por eso eso de la envidia de Manuel fue compañero mío por eso, porque si quería aspirar a pertenecer tenía que tener un posgrado, básicamente que le dé competencias de gestión y de estrategia. Entonces, en este caso, eso fue para empezar a conversar con las Tal cual, es para entrar. Empecemos a pensar, pero venir con esto. Claro, como posibilidad traer el grado, traer el posgrado. Y después vamos a ver qué ciclo de recorrido hace dentro de la organización, dentro de las áreas que consideramos que son sensibles o core, para que desarrolles esas competencias, conozcas el negocio y en función de eso puedas trabajar eficientemente en el cargo ejecutivo. Pero está trabajando el caso de o sea, él está trabajando de narco y quiere participar del directorio o no está trabajando. Él quiso ser uno de los que trabajaba en narco. Otros familiares dijeron no quiero trabajar en narco. ¿Sí? Y están en otra historia de vida. En el caso de Manuel dijo yo quiero estar trabajando ahí, yo quiero aspirar a un cargo ahí porque me interesa esta historia de la empresa. Tengo una consulta, ¿cómo llegás a convencer a los dueños a que hagan un protocolo? Por ahí lo más difícil es eso, es que los dueños dicen, no, yo quiero seguir por metodología porque me funcionó, a mí me sirve contratar aquí. ¿Cómo haces para por ejemplo en mi caso mis padres que contratan eligen contratar a el amigo, no, pobre chico, este no tiene trabajo, no los podemos convencer de que hagan un protocolo o de que se hagan un costado, digamos. Sí. ¿Cómo haríamos en ese caso para...? Básicamente, primero que es una cuestión de tirar la gota en la piedra, ¿no? ¿Sí? Tirar la gota en la piedra. Yo tuve la suerte de pertenecer al programa que el BID financió acá en Córdoba en el año 2007, 2008, 2009 hasta 2012, donde nos formamos como consultores de empresas de familia. Y en ese trabajo que se hizo en la universidad en el siglo XXI, que lideró el proceso en Región Centro, se sensibilizaron 5.000 empresarios, para que te den una idea. O sea, ¿qué era sensibilizar? Charla, vení, te cuento, mira lo que pasa, mira cómo es, mira cómo impacta, mira que la tasa de divorcio es del 50%, es real, es real. Entonces de repente te casas y en 2 minutos después tenés que estar discutiendo propiedad de vuelta, tenés que estar discutiendo liquidación de esto. O mira, metés a un hijo a trabajar y el hijo no tiene las competencias, o literalmente no le interesa. Entonces, ¿por qué vas a hacer infeliz a una persona? No, porque como es hijo mío tiene que ir a la gerencia, otro error. Porque es hijo mío tiene que ir a la dirección. Entonces pones a una persona que no quiere estar ahí, con las competencias para no estar ahí, con las aspiraciones de vida para no estar ahí, y lograste. Te frustraste a alguien. Y el vínculo padre-hijo lo pensaste de una manera espantosa que te puede asegurar que domingos en familia, un rato no. Ahora, estos parámetros que estamos hablando de grandes empresas como es Arcor,
donde la problemática de ingresar amiguismo, parientes, lo que sea, es distinto a las empresas que creo que el grupo, estamos hablando de empresas mini o micros de 10, 20 empleados, o menos quizás, el parámetro no es el mismo. Cuando tenemos el hijo, y por experiencia, yo me paso, el único juicio que he tenido de un empleado es que tomé porque tuve lástima. Complicado. Bueno, no puedo generalizar, no sé. Le voy a contar el caso de una familia que me tocó protocolizar hace 4 años, 3, 4 años, de una empresa que es... Es una empresa que los vínculos familiares eran impecables. Realmente los lazos familiares eran muy fuertes y la coordinación vincular entre ellos era muy potente. ¿Sí? Si pudiésemos hablar, ya les voy a contar lo que son los órganos de gobierno, pero lo que es un consejo de familia funcionaba perfectamente sin siquiera algo nombrado. ¿Sí? ¿Qué les faltaba a ellos? Profesionalización de gestión. ¿Por qué? Porque no podían trabajar con esa actividad que tenían, que ya lleva muchos años. Entonces estaba pensando la persona fundadora, no quiero dar muchos nombres ni mucho porque por respeto a la empresa, ¿no es cierto? Pero la persona fundadora ya estaba pisando los 60, las hijas los 30 y pico, y de repente había que hacer el recambio o repensarse en este camino, ¿sí? Con el agravante de que esta familia tenía uno de los miembros de la familia con alguna problemática de adicción. ¿Sí? Entonces, ya esa familia había trabajado mucho para rescatar ese familiar. Y en el rescatar esa familia habían involucrado mucho patrimonio. Habían vendido una casa, literalmente, para rescatar ese familiar, con todo lo que implica eso. Y con ese familiar que no estaba dispuesto, y también los hermanos no estaban dispuestos a que trabajen en la empresa, porque ya había demostrado cuando le dieron trabajo que no le interesaba su vida por otro lado, más allá de su adicción. Su aspiración de vida era otra, su lógica de vida era otra. Entonces hubo que trabajar para que estas 3 personas se metan en gestión, conozcan un poco lo que es un órgano de directorio, con herramientas de estrategia, con herramientas de profesionalización, las clásicas, ¿sí? Ellos ya tenían los vínculos saneados, hubo que ordenar un poco alguna cuestión de cómo vamos a llevarnos con los bienes, cómo vamos a llevarnos con si alguno entra o alguno sale, y dejar a este hermano cuidado con una herencia que venía de la mamá, ¿sí? Para que no tuviese ningún tipo de problema, pero no que interviniese en la gestión de la empresa, porque era condenar a la empresa al fracaso. ¿Sí? Y eso es lo que se hizo literalmente con ellos, básicamente. Y estoy hablando de una empresa que es así. ¿Sí? Hay de todo. Tiene que tener esta lógica de quiero dejar el legado, quiero trascender, y ahí es posible pensar un protocolo. Ahora, ¿qué concepto tienen ustedes de lo que es un protocolo? ¿Qué creen que es un protocolo? Un acuerdo reglamentado. Un marco legal y normas que hagan el funcionamiento a futuro de todas las decisiones que se vayan tomando, tanto financieras, económicas, inversión. Comparto. ¿Puede haber una empresa que esté profesionalizada en los protocolos? Sí, de hecho hay, funciona muy bien. ¿Sí? O sea que... Por una cuestión de lógica, a ver, yo vengo también de parte, estamos hablando de mi padre y mi abuelo tenían barracas, y bueno, mi papá es, como decía el señor, el padre, y yo no sabía, fui. Los rebeldes, casada. Y hacer empresa. Y hoy estoy solo, pero acá hay uno. Y vengo a aprender eso. ¿A dónde hay que decir padre? Porque yo soy de decir padre. Claro. Pero entiendo que tengo que modernizar y decir cuándo voy a decir padre. ¿Cuándo no decir? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no decir padre? Me parece que... O cuando no, pero a ver, ¿cómo pensarse en ese espacio? Les cuento una que me pasó la semana pasada. Vamos a hablar un poco de casos, ¿no? Tengo la suerte en este momento de estar trabajando en Paraguay con un equipo de
8 consultores, estamos comunicados, estamos haciendo la transferencia de lo que aprendimos acá, allá. Y de repente están trabajando con familias empresarias y allá la cuestión del padre es muy fuerte. O sea, el padre de familia es marcado, pero en algunos casos también hay mucho matriarcado. Por la guerra quedó la mujer y no quedó el padre vivo, básicamente hablando. Y estoy con una persona que es una luz, que tiene 72 años. Y esta señora, Mía Luisa, no es doña Luisa, Mía Luisa, que es una genia, literalmente es una genia, está al frente de su negocio todos los días del mostrador, dándole fierro, fondo, tabla, como si fuera una carrera de rally. Literalmente está arriba de ella, la operación pasa por ella. Y la conversación que tuve con ella es literalmente decirle: Mía Luisa, vos está llena de luz, sos toda energía, pero ¿hasta cuándo vas a soportar la carga operativa de estar todos los días al frente del mostrador? ¿Sí? Entonces, implica también, claro, y aparte de otra cosa, muchas veces se piensa que porque dejo la tarea operativa, pierdo poder. ¿Sí? O porque, como delego, esta delegación implica que se me va de las manos el control de la empresa. ¿Sí? Entonces hay ahí una cuestión de humildad que hay que trabajar también en este camino, de decir: yo no soy el todopoderoso. Si yo hice bien el trabajo, los que vienen por abajo tal vez puedan sumar algo, ¿sí? Y puedan traer algo más a la empresa que yo no pude traer. ¿Sí? Como dijeron por ahí, el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? Básicamente es eso. ¿Sí? Y más si estás en la operación, todo lo que es la operación, y no levantas la cabeza para ver la estrategia. Está complicado. Básicamente hablando. Entonces, ahí les pongo otro parámetro que tiene que ver con los valores de la organización. Y dentro de esos valores, ¿qué importancia se le da o no a la formación de los que vienen? ¿Y qué importancia o no se le da al espacio de aprendizaje mediado por el error? ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿esta organización me permite equivocarme o no? ¿Me castiga cuando me equivoco o no? ¿Cómo es de taxativa la regla de hacer las cosas acá? O estos códigos implícitos que funcionan en toda familia, el deber ser. Si yo no tengo espacio para respirar, soy sucesor y no puedo hacer algo, no puedo aprender equivocándome o no puedo aprender donde yo conseguí mi trabajo, ¿cómo creen que voy a ser empresario? Por ósmosis. Porque me tocó una varita mágica, porque vinieron el rey Arturo de Camelot con la espada y me dijo: ¿vas a ser caballero ahora? Realmente no. Se aprende haciendo. ¿Sí? Se aprende a emprender emprendiendo. Se aprende a escribir escribiendo. Y así sucesivamente. Si yo no doy el espacio para que esta generación aprenda y se equivoque y haga, yo mañana voy por la ruta, me pego un palo, me muero, dejo una viuda que no sabe qué plata hay en el banco, dejo un hijo que no sabe gestionar el negocio, ¿sí? Y dejo literalmente una familia en el corto plazo perdiendo una unidad económica. Porque pueden sobrevivir algunas propiedades, tal vez algún departamento, algo por ahí, no sé, vivo de renta. Pero la unidad económica, si no tiene gestión, si no tiene estrategia, ¿a dónde va? Vos habías puesto como uno de los valores para la empresa familiar la pertenencia. O sea, el caso de este sería como un exceso de pertenencia, ¿no? O sea, sí, básicamente es no poder pensarse en otro rol, no poder pensarse en otro rol que no sea el número uno, el macho alfa. ¿Sí? Así es clarito. Entonces, al no poder pensar en otro rol, que esto tiene que ver con si les interesa leer algo, Peter Senge, con expresiones inteligentes, habla de cuando yo me pongo de cabeza y me meto con el rol del trabajo, no me puedo identificar con otra cosa que no sea el rol. Entonces yo soy a través del rol, yo soy a través del puesto de trabajo. Cuando el puesto de trabajo desaparece, dejo de ser, filosóficamente hablando. Entonces ese es el temor mío al final del día. ¿Sí? O el temor sobre todo de perder poder de control o poder de no repensar en otro ámbito. ¿Sí? Pensar que la generación viene y cambia todo y va a fundir una empresa. Y seguro que la va a fundir una empresa. Seguro. De hecho lo va a hacer, porque se va a equivocar tan feo y no de manera controlada. No sé, tendría que ser el Messi de esto de golpe. Que se quede, por favor.
¿sí? para poder trascender, si no hay forma. Y si por ejemplo vos ves que tratás de interesar a la persona y no le interesa, o sea, o le das oportunidades y no resuelve bien las cosas, teniendo en cuenta las variables que hay que tener en cuenta, o sea, no controla determinados parámetros. Entonces, no le interesa controlar, a él lo único que le interesa es que produzca la empresa, que tenga una rentabilidad, pero no se fija en las cosas que hay que hacer para que la empresa siga teniendo rentabilidad. O sea, es un ejemplo claro. Es muy corto plazo, pero hoy, mañana no lo veo. ¿Estás pensando como hijo de dueño? Básicamente está pensando como el tipo que hereda y el tipo que a corto plazo quiere ordenar lo más que pueda una inversión, tal vez. O no sé, no lo conozco al caso, no tengo esta persona. Habría que ver cuál es su horizonte de análisis y cuál es su corto, mediano y largo plazo. Tal cual, y eso es lo que pasa, ¿qué edad tenés? 60. Y estás en un espacio donde decís, che, la verdad que yo quisiera con mi mujer tomarme unos fines de semana, yo quisiera hacer esto de tal manera, yo quisiera viajar un poco más, o yo quisiera, la verdad, dedicarme a hacer nuevas unidades de negocio y ir expandiendo el negocio por otro lado, estar en un marco más estratégico, no en la operación poniéndole el cuerpo todo el día. Sí, básicamente es eso. El tema es que yo no puedo formar un gerente de golpe de la nada. ¿Sí? Entonces, otro axioma que tiene que ver con sucesiones exitosas. Una sucesión, como les dije hace un rato, no es de un día para el otro. Es un proceso que se arma en un protocolo y que tiene que ver con un caminar entre 3, 4, 5, 6 años. ¿Sí? Para que esa generación se forme y pueda dotarse de las herramientas y las competencias que haga falta. A su vez, también yo puedo poner, como si fuera el fútbol, un semillero y ver realmente de los que están con ganas quién es el más competente y quién es el que tiene capacidad para llevar adelante la organización. ¿Sí? Porque no necesariamente es que yo le ponga la espada de Excalibur el que va a ser, podría no ser. Y en muchos casos yo le puse la espada de Excalibur y al final del día dijo, no, yo lo quiero. Guarda con eso. ¿Sí? ¿Avanzamos un poco con esto? Esto es lo que les pasa a las empresas familiares, ¿sí? Y esto es lo que hace que sean equilibrios dinámicos inestables. Fíjense el tercero y el cuarto. ¿Qué pasa? La unidad económica empieza a ser el sostén de toda la familia, y al ser el sostén de toda la familia, cualquier impacto o variabilidad impacta en todo el grupo familiar. ¿Sí? Y la primera, que es la más grave, que la tasa de crecimiento familiar siempre es más elevada que la tasa de crecimiento de la organización. Siempre. Entonces, no puedo pensarme en la unidad económica dándole de comer a todos o dándole un trabajo a todos. ¿Sí? Puedo pensarme que sean accionistas, pero que su cartera de ingresos, parte de sus ingresos sean de las acciones de la empresa. ¿Se entiende lo que voy? Pero no que todo su ingreso y toda su cartera de ingresos a una determinada unidad económica sea 100% lo que va a ingresar a su bolsillo. ¿Bien? Y la otra, que es la quinta ley natural, cuando la familia va creciendo y paso de hermanos a primos, las tensiones son más complejas de gestionar, ¿sí? Y los protocolos por ahí tienen que ser más exhaustivos y hay que poner más detenimiento en estas cosas, ¿sí? ¿Cuáles son las trampas? Hay un autor que está ahí citado, que los que les gusta leer, lo pueden buscar, que se llama Gallo, ¿sí? Y que habla de todo esto. Y una de las trampas, fíjense, ahí, la penúltima, es retrasar esta persona que decían que tenía 80 años, que no quería soltar el timón, que no quería soltar el barco, ¿sí? Y pensar que a mí no me va a pasar, yo no me voy a morir, yo no voy a tener ningún problema,
yo no me voy a retirar, yo soy único, yo soy especial, yo soy el mejor del planeta, soy como Buzz Lightyear, es infinito y más allá. A mí no me toca. La otra es confundir la plata de la empresa con la plata de la familia. ¿Hay algún contador acá? Sí, buenos contadores. ¿Conocen la cuenta de futuras ganancias? ¿Cómo funciona? No, directamente es muy difícil que entiendan que... Conté cómo es el flujo económico. Se me hace muy difícil por ahí, sobre todo con que mi papá entienda que la empresa tiene un flujo de fondos y una capacidad de egreso que es muy diferente de la que tiene él. Entonces por ahí de repente dice, bueno, compremos mi auto, por ejemplo, comprate la empresa. Y yo digo, pa, pero la empresa, ese dinero no entró, entonces no. Le va a tener caja negativo, eso es muy difícil. Y dice, bueno, de última a cuenta de ganancias. Le digo, si no da ganancia el balance, ¿a qué lo imputo? No, bueno, eso de la caja negativa no lo entendió nunca, se mezcla todo, o dice, che, el aguinaldo lo cobro por adelantado, o pago, no sos empleado, no cobras aguinaldo. Es un desastre. Es un desastre. Contame cómo se maneja el tema de los bienes, de comprar bienes a nombre de la empresa para poder gestionar mejor los costos. Bueno, eso también es otra cosa. Mi papá, estoy contando mi experiencia, me parece, bueno, de viaje. Como contador. Dice, nos podemos ir de viaje, total, la última hay fondos en la empresa, no tiene nada que ver el rubro de la empresa, la actividad, con el viaje. O sea, no lo puedo poner así. Sorteamos un viaje y justo los ganadores somos los hijos. Entonces, esas cosas no las entiende, o sea, no hay forma de que entienda que el gasto de la empresa tiene que ser acorde a su actividad económica y el gasto de los socios acorde a un retiro, y que el retiro generalmente es lo que sobra. No puede primero, retirar, que también se otra. Bueno, no, es que me sobra, no, esa plata está... Ya está gastada en otra cosa. No, bueno, pero no importa, sacamos, yo después pongo de mi bolsillo, bueno, un desastre. Es un desastre. Otra cosa que vengo observando últimamente, que las empresas familiares, sobre todo las que están en la etapa de crecimiento y expansión, todavía no están tan desordenadas, se comen los mandos medios. ¿Sí? Eso es una ley que la vengo viendo. ¿Qué significa que se comen un mando medio? El dueño quiere estar en la operación. Entonces, como quiere estar en la operación, pone un gerente y después pasa por arriba del gerente y lo come. Y de repente el gerente queda outside, como diciendo, bueno, ¿para dónde va la pelea o para dónde va la cosa? Y eso no es sostenible en el tiempo. No es sostenible porque obviamente esa persona pierde autoridad frente al equipo, el equipo no lo legitima y en función de en algún momento esa persona se va. Y claro, se te arma una estructura de liderazgo, no de liderazgo, sino de dirección matricial, donde tenés dos jefes, donde no tenés un proyecto, sino tenés una gestión funcional, porque una matriz funciona bien en un proyecto, pero no tenés, esto es funcional, tengo que hacer algo. Bueno, ¿a quién le llevo la ponte? Y justo vino, tengo un cliente que le dice papi, ahí viene papi, y salen todos corriendo por tal lado, y el gerente queda por el otro lado. Entonces, es como un tema, es complicado. Entonces, como se come a los mandos medios, el dueño sigue en la operación. Entonces es un círculo vicioso. No puede delegar porque se come el mando medio por la acción y la operación, en función de eso no descansa, en función de eso su día tiene 14, 15, 16 horas, su día tiene 500, 700 kilómetros por día, ¿sí? Y un montón de cosas más. Hasta que llega un momento que esa persona o va a pegar un maquinazo o va a pasar algo, espero que no, ¿sí? Pero es complejo. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, y en eso estamos. Lo que me preguntabas cómo hacer es la gota que orada la piedra, ¿sí? Y venimos trabajando con esta familia desde hace 6 meses y todavía no avanzamos ni 2 pasos en esto, ¿sí? Y básicamente ninguno de todos los del equipo, los consultores, la familia no quiere soltar porque queremos ser exitosos. Pero bueno, vamos acompañando esto, che, no te comas el mundo medio, vaya, se va a vivir, se lo come. Y así, pero bueno, vamos. Bueno, mi papá justamente le dio un caso, bueno, está bien, ¿no? Y le dicen que no puede tener contacto con gente ni saludar de la mano. Y de repente nos encontramos una situación de que es como que ahora tenemos que hacer todo lo que hacía él porque no delegaba nunca, y de repente aún así quiere ir y le decimos no puede tener contacto, digamos, con gente que se puede enfermar, y aún así tenemos que cerrar un contrato, no quiere ir él, y es muy difícil que suelte la mano aún a pesar de tener una enfermedad. Totalmente, es complejo. Por eso que te digo, resignificarse, la palabra es no resignarse.
Es muy complejo, esto lo escuché para la semana pasada, donde una de las personas tiene 60 años, y los hijos le estaban diciendo, bueno, pero papá, vos ya tenés que correr un paso al costado. Y casi con lágrimas en los ojos, ese papá dice, che, pero yo sigo siendo útil, yo sigo, yo tengo fuerza, yo tengo ganas, ¿por qué me querés correr del mapa? ¿Tan malo soy gestionando? Y hay que atender eso también, ¿no es cierto? O sea, entonces nosotros en un eufemismo, esto se lo aprendí a Roberto, con el que trabajo, Roberto Bazán, que es un capo en esto, siempre lo hace, el concepto del paso adelante, no es el paso al costado. Es, a ver, vamos a dar un paso adelante. ¿Cómo nos entendemos en la organización? ¿Cómo nos entendemos dirigiéndola estratégicamente? Pero no en la operación. Vuelvo a decir, mucha gente encuentra el significado operando, y operación no es estrategia. ¿Entiendes? Y estrategia no vamos a llegar nunca a eso. Y esa... Bill Gates no fue el que dio un paso al costado y después de ser CEO de Microsoft, y ahora sí, o Steve Jobs. O sea, es súper... Lo invitaron a dar un paso al costado. Bueno, eso es lo difícil, que alguien que la pasó mal porque le invitaron a dar un paso al costado porque él estaba en ese momento, con la locura que tenía, haciendo la pelota. Después los otros no tenían ni siquiera el 10% de la brillantez de que tenían. Vení, por favor. Ahí apareció. Sí, en el medio hizo pizza. Y como para comprar el vicio. Sí, hago pizza. Esa más grande de animación. Y después cuando volvió me dijo, bueno, voy a hacer el iPhone. A ver cómo me va. A ver qué pasa con él. Y de golpe me metí a una tabla, a ver qué pasa. Y bueno, está bien. Y ya se fue por ahí. La pizza. ¿Está? Tal cual. Otra forma de clasificar a la empresa tiene que ver con la cantidad de familia para abajo que haya. ¿Sí? Primera generación, que es la etapa fundadora, donde estoy armando el emprendimiento, muchas veces con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha garra, con llevarlo adelante, con unos valores muy comprometidos, ahí se mezcla todo, familia, empresa. Tengo algunos colaboradores que son muy allegados, por ahí ceno con ellos y voy a comer con ellos y paso muchos días con ellos. ¿Esto por qué se los pongo de esta manera? Porque estamos trabajando en este momento con una empresa que hay colaboradores que ya tienen cerca de 15 años en la organización, no son de la familia, pero se originaron y nacieron con el emprendimiento creció y mucho. Y estos colaboradores en muchos casos no se resignificaron ni crecieron. ¿Qué implicó? Que hoy están como, entre comillas, viudas. No se explican por qué no come con ellos, no se explica por qué no pasa al mediodía con ellos, no se explica por qué no va a cenar con ellos, no se explica por qué el fin de semana no está con ellos. El dueño, que ya está en otra cosa. Literalmente hablando, creció y ya está en otro espacio. Bien, atento con eso. Después viene la segunda generación, que tiene que ver con una sociedad de hermanos, controlan hijos y sobrinos. Y la propiedad está detenida en hermanos o primos. ¿Sí? Y después, por último, aparece lo que es el consorcio de primos, o la tercera generación, ¿sí? Donde los lazos ya son más distantes. ¿Sí? Y al ser más distantes, como le ponía en la quinta ley, lo que necesito ahí es formalizar aún más todos los procesos, aún más todo lo que escribo, lo que digo y lo que se hace. Porque si no es literalmente imposible convivir de forma. ¿Vamos bien? ¿Estamos mal? Estamos con cara así, como diciendo qué pasa. ¿Vamos bien, Martín? La tercera es el 10% del sobreviviente. En el caso mío cumplimos una mínima. Básicamente. ¿Les hace sentido esto? ¿Les queda clara con la clasificación? Mientras más abajo voy en la rama, más grado de formalización tengo que tener. ¿Sí? Tengo una consulta. El porcentaje que habla del 10% que pasa en esa etapa, ¿es bajo estructura familiar? Sí. O, digamos, o la empresa quiebra directamente. O sea, no trasciende solamente el 30% de la segunda generación y el 10% de la tercera. Claro, pero ¿qué pasa? Hicieron las cosas bien, el 10% nada más, toda la otra cayó, como el caso de mi familia. ¿Vos escuchaste de mi familia? Sí. Bueno, pasa eso. Te digo, hay muchas empresas que nacen como familiares, sí. En un momento de la etapa, de un momento, ya sea en la tercera, en la segunda, en la cuarta, no sé,
se vende. Bueno. Entonces no es una empresa familiar, sino que se transforma en una empresa. Habana nació como una empresa familiar y en algún momento en los 90 la vendieron a un pool de inversión que era, creo que se llamaba Excel o por el estilo, y después se vendió. O sea, también entra dentro de ese... Contrataron al ex dueño como CEO durante un tiempo para que lidere los espacios de desarrollo de la organización y en el momento cuando ya fue el know-how fue transferido a otra cosa. Ahora que tal. Hay una película que vi no hace mucho que digamos, representa como esa empresa familiar ideal. Se llama, está en YouTube, se llama Chef a Domicilio, que justamente muestra, bueno, cómo un integrante de la familia se encuentra haciendo algo que le gusta, pero nunca se animó como a trascender eso, a buscar si algo nuevo. Bueno, cuando logra, digamos, encontrar eso realmente, eso que lo completa, logra, digamos, equilibrar a la familia y a él y se unen y bueno, y logran un emprendimiento que está bueno. Así que está bueno que lo vean ustedes. ¿Cómo se llama? Chef a Domicilio. Ahí está, perfecto. Fíjense, el 60% se muere por dificultades y conflictos familiares. La otra parte por la vida. ¿Sí? Lo que podría tocar a cualquier empresa común y silvestre. Ahí está el porcentaje que ustedes estaban hablando. Ahí lo tienen. No saber delegar y adentro de los conflictos familiares. El problema de que una empresa no sigue la segunda generación por no saber delegar. Más que por no saber delegar, que es uno de los componentes, es por no tener claro un proceso de sucesión anticipada, ¿sí? Que es algo un poco más formal que eso inclusive, ¿sí? La delegación viene dentro de ese esquema. Exactamente. Un proceso de sucesión anticipada es parte integrante de un trabajo de protocolización. ¿Bien? Hay gente que no delega nunca, ¿sí? Y va a estar arriba de Fórmula 1 manejando hasta el último momento. ¿Qué se hace? Se te va a boxe. Imagínense que una empresa no puede crecer o no puede estar en función de la cantidad de horas o de tiempo que tiene una persona. ¿Sí? Porque si no hay que cambiar el día así. Esa pregunta te iba a hacer, profesor. ¿Quién te recomienda que se Hola, ¿el conjuro? Está recomendando lo necesario, que es destinar más tiempo de horario comercial al trabajo. O sea, ahora una mesa, a un almuerzo un domingo, yo que varias veces dentro de una empresa familiar y varias veces veo que la agenda de lo que sería digamos, el dueño abarca más el horario comercial más de 4:30 por ciento. El horario comercial, el horario de actividad del empresario generalmente es full life. ¿Sí? Un empresario es full life. No deja de ser empresario a la tarde, no deja de ser empresario en la noche, no deja de ser empresario cuando se levanta. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque a su vez el contexto lo obliga a ser full life. Vos no te podés pensar emprendiendo, no te podés pensar así. ¿Están full life? 25 horas por día. Sí, y el problema también es, en algún caso, bajar un cambio y no llevar conversaciones de la empresa al ámbito familiar. ¿Sí? Y ahí es donde se empieza, ese es el full life que contamina. ¿Sí? Entonces, de repente, sí, pero a su vez también póngale que estoy trabajando con mi hermano, estoy trabajando con un hijo y de repente el asado del domingo se transforma en una discusión de, che, ¿qué vas a hacer mañana con la camioneta? ¿Quién sale a las 8 de la mañana a repartir? Y la verdad que no tiene sentido. ¿Sí? Es un tema que podría haber resuelto el viernes o lo resuelvo por teléfono en otro espacio, pero no en el asado del domingo. Exactamente. Es que a veces se torna difícil porque es como, o sea, las empresas familiares suelen ser el tema de conversación de la familia a veces. En el caso nuestro, por ejemplo, en nuestra empresa familiar, digamos, no hay políticos, o sea, la familia política no... Sí.
pero porque se dio, no por otra cosa. Y igualmente suele pasar que a veces afuera de la actividad o en el momento que son de la actividad se habla de algún tema puntual. Suele pasar, no es que pase siempre, ¿no? Pero porque a veces no hay otro tema para tratar. O porque adentro de la oficina a veces se hablan de cosas que también son de afuera. Es como que todo se mezcla, ¿se entiende? Y por otro lado quería decir que antes decía recién que muchas veces el dueño o el fundador o el empresario, digamos en ese caso, es empresario full life. Y eso también me parece a mí que tiene mucho que ver con que le gusta hacer eso. O sea, hay que sincerar eso, porque la mayoría de las veces te dicen, no, lo hago por obligación, o porque por situaciones coyunturales. Eso es mentira. Le gusta hacerlo y por eso lo hace, si no, de hecho no lo haría o no lo haría, me parece. Comparto, y esa adrenalina que consume diariamente es parte de su combustible. ¿Sí? Y es lo que alimenta y motoriza su pasión. Por eso es empresario y por eso armó algo de la nada. Por eso lo llevó donde lo llevó. Entonces, ajusticiar ese detalle o castigar eso, la verdad que me parece hasta injusto. Porque no tendríamos empresas si no hubiese gente así, con ese motor, con esa pasión. No. Sí o no, qué sé yo. Algunos dirán que le apasiona y algunos dirán que está arriba del tema. Sí. No son todos. ¿Sí? Generalmente te digo una cosa que pasa y es muy común en las familias. Toda organización tiene otro concepto que me gustaría que busquen después por internet, que son los silencios organizacionales, ¿sí? Y que tienen que ver con conversaciones que no se producen, porque son conversaciones incómodas. Una conversación incómoda en una familia está de una u otra manera intentando evitar un conflicto entre padres de hermanos, entre primos, entre padre e hijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? La mayoría de las conversaciones que tengo no son conversaciones de calidad familiar, son de índole, de calidad de trabajo, y estoy permanentemente hablando en espacio familiar sobre operación del negocio, ventas, compras, logística, lo que sea. Pero no hablo, por ejemplo, de que me molesta que mi hermano se lleve la camioneta el sábado para irse a la montaña, no hablo de que estoy cobrando menos plata de la que debo cobrar, no hablo de que por qué se toman vacaciones esto en este momento y yo no puedo tomármela porque estoy justo en producción y él se hizo un espacio y se lo armó porque está en recursos humanos y se puede tomar el tiempo y yo no puedo producir. Esas cosas no hablo. Y esos son los silencios organizacionales que terminan de una u otra manera contaminando la organización e impactando el vínculo. ¿Sí? Porque es difícil de hablar, porque ya no lo quiero hablar porque se molesta, se enoja, se levanta de la mesa, hace capricho, no sé lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por ahí cuando una familia ya no puede hablar de esas cosas es que aparece un externo como catalizador para que eso suceda. ¿Sí? Por eso muchas veces los procesos de este tipo o aparece un coach o aparece un psicólogo. ¿Sí? No, porque se entiende muchas veces al psicólogo como algo patológico. Guarda, hay psicólogos organizacionales que son brillantes, excelentes, y que no te trabajan el problema de un lugar patológico, sino que es hacer fluida la conversación. ¿Sí? Guarda con eso. A eso quería ir. Yo veo esto en mi casa. En la charla, en el almuerzo, mi mamá pidiendo, por favor, hablen de otra cosa, trayendo temas de otra índole, que es imposible. Yo soy psiquiatra. También en mi emprendimiento me dedico a hacer capacitaciones en empresas donde veo esta cultura familiar. Puedo aplicar mis conocimientos en otro lado, pero en mi familia es muy difícil. Y esto justamente tiene que ver con los sistemas familiares, cómo se manejan los vínculos, y ahí es donde yo siento esta pasión por lo que hago también. Es donde a mí se me enciende esta necesidad como de compartir, porque yo sé que se pueden resolver algunos problemas, pero el hecho de estar dentro de la familia, no importa lo que sepan, los títulos que tengan, me parece que es otra cosa a valorar, que muchas veces tiene que ingresar una persona externa y es otra resistencia común. Me he pasado años no hagan terapia o alguna cosa por el estilo, y es muy difícil poder reconocer, ok, hace falta alguien que intervenga en este sistema como para aclarar algunas cosas. Cualquiera la dinámica. Tal cual, es una dinámica sistémica familiar, como se da en la empresa. Que aparece un externo que es catalizador y modifica la dinámica conversacional.
Entonces llegas a otro cuerpo, básicamente hablando. Y hay gente muy buena en eso, ¿sí? Hay psicólogos que se dedican a eso, hay coaches profesionales que se dedican a eso, básicamente hablando. Y se usan mucho en consultoría de empresa familiar también, ¿bien? Una persona rápidamente te levanta cuando una conversación no es de calidad, ¿sí? Cuando una conversación es nociva, o que tiene alguna distinción peyorativa, o que tiene algún metadato ahí dando cuenta que al otro lo ignora, o que lo coarta, o lo que sea. ¿Sí? Hay mucha cuestión de género todavía dando vuelta en Argentina, donde el espacio de la mujer por ahí no está tan legitimado como debería estar, ¿sí? Al mismo cargo, al mismo rol, a la misma responsabilidad, y en realidad no sucede a nivel ingreso. Tengo los mismos problemas, las mismas complicaciones, las mismas responsabilidades y cobro menos plata. ¿Por qué? Porque soy mujer. ¿Entiendes? Y es toda una conversación eso. Gracias a Dios ahora hay muchos cursos y muchas charlas concientizadores de temas, lo cual potencia un poco la cuestión. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Esto es lo que estabas hablando vos, del subsistema familia y del subsistema de empresa. Y los idiomas que conversan son diferentes, ¿sí? Porque tienen diferentes objetivos. Entonces, fíjense, las relaciones, las reglas del sistema de empresas de una lógica y del sistema de familias de otra. ¿Sí? En el caso del sistema de familia, fíjense cómo funcionan las relaciones. Son profundas, imbricadas, ¿sí? Y no quiero distanciarme de mi hermano. En el caso de una empresa, si estoy trabajando con un colaborador y el vínculo ya no da para más, bueno, o se va él o me voy yo y no pasa nada. ¿Sí? Se acaba y no hay ningún problema. Entonces, fíjense que las reglas, en el caso del sistema familiar, son informales, y en una empresa, si es que está formalizada, no todas, ya claro que no todas, porque llegar a ese proceso de formalización es un rato y lleva trabajo. Por ahí alguien que haya trabajado, ¿alguno que acá atravesó con una ISO? ¿No? ¿Propia? Sí, ¿certificó? No, propia no. Pero viste que formaliza procesos, formaliza procedimientos, tareas, todo, literalmente todo. Entonces, de una u otra manera, documenta, entonces. ¿Qué tal? Quería hacer un comentario de toda la problemática que se está hablando. Creo que una de las soluciones es las normas, porque son normas internacionales y que ya están probadas, y que a veces para poder llegar a los directivos, a los dueños, es bueno decir, bueno, mira, vamos a certificar esta norma para poder tener un mercado distinto, además, y entonces de esa forma te tienes que ajustar a procedimientos y no te queda otra. Y creo que eso puede ser además que lo que sirve también, ¿no? Una norma ISO 9000, ISO 9001. Yo comparto, pero lo que estás haciendo es potenciar este círculo. Y no necesariamente este círculo migra para acá. ¿Se entiende? Entonces vos cargas y complejizas de norma la parte formal, la parte racional, y a la otra se te deja la otra. No, yo digo que muchas veces en la empresa familiar, o caso particular nuestro, los roles son roles muy pulpo. O sea, tenés 400 roles y es uno de los problemas de la empresa familiar. Entonces, normalizarlo con algo estandarizado es muy difícil cuando ni el organigrama lo puede ver claramente. Sí, vos es algo que vencido, digo, es lo que pasa en la empresa chica. Lo importante me parece que hay un libro viejo que es de Edward del Bono, que son los 6 sombreros para pensar, búsquenlo por ahí, no está tan caro, y es ¿qué sombrero me pongo para pensar en distintos tipos de situación? Y hay autores de empresas familiares que te hablan de que jugar a empresas familiares es un juego de roles. Es poder estar cambiando de roles permanentemente en función de la situación o el contexto. No es dejar de hacerlo, sino cambiar el rol de una u otra forma. En una empresa chica, de una u otra manera sos polivalente, no te queda otra, porque no podés armar silos funcionales, que tampoco lo recomiendo, porque los silos funcionales son esos silos donde no hay información de un lado para otro. Está el silo administración, el silo producción, el silo comercialización, y anda a entenderte entre todo eso. Y aparte
joven en donde hoy tenés un montón de trabajo y a futura no sabés las reglas del juego, porque además vivimos en Argentina, además. Con lo cual el componente de flexibilidad impacta, y impacta mucho. ¿Sí? Por lo que estaba haciendo el comentario de nosotros lo que se nos complica es el profesionalismo, el profesionalizar somos pymes, somos dos familias. Lo que nos cuesta es profesionalizarla en el sentido de que tomamos profesionales que vienen de grandes multinacionales y no saben tener ese comportamiento de interactuar en una pyme, es como que se cuadran la multinacional están muy cuadrados y como que les cuesta adaptarse a la pyme. Y va a seguir costando, porque no es el perfil que necesitas. Puede ser muy competente técnicamente, muy competente, brillante, magíster, todo lo que vos quieras, todos los partidos de teatro, pero no tiene las competencias de flexibilidad o de contundencia para trabajar en esto. No necesariamente porque tenga homologado de la gran multinacional va a poder trabajar. ¿Sí? Por toda esta dinámica. Fíjense, la autoridad es por posición familiar, no por posición formal, como en el caso de la empresa. ¿Sí? Fíjense la sucesión. A este tipo. Lo bajan del caballo cuando ya está muerto, con 5 tiros, tipo. Una película, el western de Spaghetti, 30 tiros, tipo. No se va, entonces o se muere, o se divorcia, o está enfermo tirado en la cama. ¿Sí? Pero no se va. No, nosotros tenemos un complejo de cabañas en Villa General Belgrano con 11 unidades. Yo ya estoy hasta acá de las cabañas, le digo a mi marido, si te morís al otro día las meto. Paso a paso. A lo mejor migrar de grupo económico o hacer otra actividad que no sea tan intensivamente mi cuerpo, dice yo. Sí, entonces esta dinámica, perdón, se me corrió aquel presente. Esta dinámica hace que tenga que jugar el juego de roles, y este juego de roles está dado por este sistema. Bien. Son todos los múltiples roles que yo puedo cumplir en una empresa familiar. El tema es empezar a entender cuáles son y en qué momento los juego. Esto ya de una u otra manera empieza a traer orden a esta lógica de sistemas. Fíjense que el 7 es el que está metido en la empresa, está metido en la familia y es propietario. ¿Sí? Fíjense que el 1, en la propiedad emocional, familia, es familiar pero ni trabaja en la empresa y no está como propietario o podría estarlo. ¿Sí? Fíjense que hay gente que es propietaria pero no pertenece a la gestión y entonces está en la asamblea de accionistas y va y trabaja como accionista. Y todos esos múltiples roles se dan todos los días, a toda hora y en todo momento en la empresa familiar. ¿Bien? Que no trabaje en la empresa familiar mi hermano o mi hermana no quiere decir que no sea o no tenga derechos, ¿sí? Y que no sea propietario. ¿Entiendes? Lo que no hace por ahí es formalizar de cobrar un sueldo por una actividad que hace, que también muchas veces pasa eso. Como sos familia, no cobras un sueldo. Y yo te asigno unos pesitos los fines de semana para que vayas caminando, vayas andando, ¿sí o no? ¿Sí? Y vamos viendo, pero no tengo un sueldo formal ni una posición, tengo el trabajo de hijo, ¿sí? O de sobrino. ¿Sí? Esto, de una u otra manera, estos 3 círculos, que son de Davis, búsquenlo, Davis con DJ, otro autor de referencia para lo que les gusta leer, te van dando un marco de lo que es el sistema de la empresa, la familia y la parte de propiedad. ¿Sí? Y fíjense que los objetivos son diferentes en cada uno de los 3, por eso se producen los conflictos. ¿Sí? Y hay que aprender a jugar cada uno de esos roles. ¿Bien? Fíjense que la parte de propiedad tiene forma legal, puede distribuir dividendos.
¿Qué estaría conversando, por ejemplo, si estoy en la parte de propiedad, soy accionista? ¿Alguno está metido en algún SA o en algún SRL? ¿Y cuándo se reparten dividendos, básicamente? ¿Sí? Contá un poco para el que no viene de contabilidad y para el que no viene de la parte financiera, qué es un dividendo y qué significa. Un dividendo es el excedente de una sociedad que normalmente cuando se termina el balance, los excedentes o ganancias, en realidad el excedente en dinero, porque la ganancia puede haber ganancia y no haber plata, en función de la propiedad que tenga cada accionista, se divide a través de asambleas, se divide proporcional al aporte de cada uno en todos los socios. Básicamente es lo que espera todo socio, porque es la retribución del capital aportado. Entonces yo no me interesa qué está pasando con la empresa, a mí lo que me interesa es qué está pasando con mi plata. Entonces, ¿qué miro ahí cuando me paro en ese círculo de propiedad? Miro riesgo de la inversión, miro retorno. ¿Sí? ¿Cuánto vuelve por esta plata que pongo? ¿Sí? Pero no me interesa cuál es la estrategia, de qué forma, qué. Es un inversor. Ahora, fíjate vos qué complejidad, que si no me interesa la estrategia, estoy en cierta forma escupiendo para arriba. Sí, es un inversor pasivo. ¿Sí? Y muchas veces en muchas empresas familiares lo que se hace, y os prometo me he contado, se arman empresas, que la arme el abogado o la arme el contador, donde están todos los estatutos, nadie los leyó nunca, no sabe qué dice el estatuto, y todos los X de tiempo del año van, fírmame acá, fírmame el acta, fírmame esto, y nadie sabe qué firma, y firman, y vamos para adelante, y no sé que soy accionista de qué sé yo, no sé qué cosa. ¿Sí? A veces igual hago con mi papá que le hago firmar cualquier cosa. Ah, para que no se preocupe y no lea, entonces le van a firmar, fíjate acá y ya. Ok, pero la mayoría de las veces la familia se arma la empresa con la familia y lo que se hace es, bueno, vení, firma y hace y vamos para adelante. Total, esto es un contrato social que está ahí, es nada más que de nombre, lo que interesa es lo que hacemos todos los días. El tema es que ahí yo no estoy teniendo las competencias, la capacidad y la formación para ser accionista. Entonces ya es otro tema de problema o de conflicto. Si yo no sé leer un balance, si yo no sé leer un estado de resultados, si yo no sé leer un flujo de fondos, ¿creen que soy competente para estar ahí? No. Bueno, un año pasó en la Asamblea de Arcor que fuimos y habían pagado 50 millones de pesos de unas multas por falta de presentación de unas declaraciones juradas. Y justo fue el año que dijeron, bueno, vamos a repartir menos dividendos porque la situación, uno que estaba ahí que se dio cuenta que es toda gente, por más que algo parezca enorme, es toda gente conocida y son re pocos. Y dice, pero ¿cómo? Dice, nosotros no ganamos plata, que muchos es lo único que viven. Dice, se pagó 50 millones de pesos por un error que en realidad es de los contadores. Porque si vos presentás mal una declaración jurada, hay que ver por qué, también puede ser que te pasaron tarde la información. Bueno, ahí se abrió sí es el contador la persona que advirtió ese error, porque no sé si sabía leer un balance, capaz que no, pero dijo, bueno, ¿por qué estoy pagando una multa? Las multas generalmente son cuando uno comete un error, y de repente de 50 millones de pesos, que en realidad en números de error no es mucho, pero bueno, dijo, y a partir de eso se revivió la situación, no sé cómo fue que arreglaron con Bright, que es la consultora de su y creo que fueron a medias, pero por una observación de una persona que no entiende de balance se resolvió eso, que hicieron mitad y mitad. De acuerdo. Pero básicamente lo que estoy diciendo es, ¿querés jugar de accionista? Jugar bien. Estudiar, formate y aprender lo que es balance. Si no, obviamente no vas a poder tomar decisiones calificadas. ¿Sí? Entonces, en ese lugar no puedo hacer nada. Fíjense los objetivos por decir de una empresa. Procesos, tecnología, un poco lo que sacabas vos. ¿Sí? Ese es el lenguaje de la empresa. Ese es el lenguaje de ese círculo. Y el lenguaje de familia es los roles, las relaciones, cuidar los intereses de los que no están trabajando en la empresa, que no se los dañen, que de repente el familiar que está trabajando acá en la empresa y decide hacer inversiones en los flujos de fondos y que comprometen flujos de fondos que van a hacer que después no se retiren dividendos a fin de periodo. ¿Y quién controla eso? ¿Quién dijo que no se hagan? ¿O quién dijo que se hagan? ¿Sí? Y después no hay retiro. O quien está en la dirección dice, no, vamos a meter todo de vuelta, a girar, porque hace falta crecer. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué no estás de acuerdo? Y no porque me encapriché, no porque lo necesito para vivir. ¿Sí? ¿Se entiende?
Me tengo que formar para trabajar en la empresa, pero también me tengo que formar para poder gestionar. ¿Sí? Y obviamente el propósito es el equilibrio entre las emociones, las razones y las obsesiones que están girando en eso. Sí, es una parte. Ciclos evolutivos de la empresa familiar y cuándo es el momento de pensar en un protocolo o en algo formalizado de protocolo si quisiesen hacerlo. En el círculo verde, cuando tengo los fundadores en las edades que tienen ahí, los años de la empresa por ahí, ¿sí? Y la edad de los hijos como para poder empezar a pensarse para sucederlos, ¿sí? Lo que les decía hace un rato, los procesos de sucesión muchas veces, o los procesos de semillero para los sucesores, es inclusive aún mucho más temprano, y empiezan a trabajar con los chicos entre los 11 y los 16 años, y se empieza a trabajar ya a nivel familia y a nivel cultura de familia, para que ese chico o esa persona conozca y sepa de qué habla, cuáles son los de la familia, qué hacen, cómo lo hacen y de qué manera lo hacen. Trabajo infantil, ¿no? Sí, trabajo por esclavo. Y ahí empieza otro nuevo ciclo que está marcado por el cuadrante ahí, el que dice madurez, y que arranca un nuevo ciclo con el nuevo sucesor y una nueva lógica y una nueva estrategia y un nuevo camino para la empresa. ¿Bien? ¿Qué pasa en el círculo rojo? En el círculo rojo, el problema que estamos ahí es que ya tenés un líder que ya empieza a cansarse, un líder que no previó, un líder que por una cuestión biológica puede estar complicado en algún espacio y donde las personas que tenían que formarse para sucederlo no tienen el tiempo, porque el reloj biológico por ahí es mucho más rápido y hace que la empresa esté en mayor riesgo o con más posibilidades de chocar, si de palabra. ¿Se puede revertir? Por supuesto que se puede revertir. Porque el caso de nuestra empresa tiene 50 años, la empresa y bueno, mi viejo tiene 75. Bueno, somos dos hermanos, uno de 18 años más grande que yo y yo que tengo 26. Y estamos, digamos, nunca se planteó porque siempre fue la empresa que era por el papá, digamos, ¿no? Y digamos, estamos en la parte roja, bien lejos. Tal vez es el momento en que se sienten a conversar qué es lo que quieren hacer. Estamos en eso. Y qué calidad de vida quiere tu papá para más adelante y no estar en la parte operativa. ¿Sí? O cómo se puede repensar desde un director estratégico o en algún otro espacio. ¿Sí? Una conversación sana, por ejemplo. No pasa nada. Y acá viene lo que les estaba hablando de traspaso generacional. ¿Sí? Y en función de este traspaso, lo que les decía, que son entregar las llaves del reino. Ahí que el sí. El tema es que no le entregan las llaves del reino. ¿Sí? Por esta cuestión de pierdo poder, o no me puedo entender en otro rol que no sea todos los días batallando ahí en el trinchero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es obvio en una empresa familiar? Esto que les estoy diciendo respecto, por ejemplo, recién de un empresario, acá aparece con la familia y aparece con la empresa. Fíjense cada uno de los ítems. ¿Qué les hace sentido? Hay mucho empresario que quiere ir al bronce y que quiere dejar su legado. ¿Sí? El tema es que muchas veces no sabe cómo gestionar ese legado o esa sucesión, pero que lo quiere hacer muchas veces lo quiere hacer porque está el concepto de trascendencia. ¿Bien? Esto que le contaba a doña Luisa, con su cansancio prematuro, los 73 años, 22 años peleándola, y ella me decía con toda su luz y con toda su alegría de vivir, yo a los 85 voy a estar igual que ahora. Obviamente que seguramente que sí, porque es la persona que lleva todas las relaciones políticas, las relaciones institucionales, la organización institucional, que la gente la busca a ella, ¿sí? Pero que no esté en la operación, ¿bien? Que esté en otro espacio, que se resignifique. Entonces, como tips, es una acción preventiva, ¿sí? En donde se transmite patrimonio y donde se transmite gestión, ¿sí? Ese es un proceso de sucesión. Y esto es lo que es el protocolo familiar.
es un contrato entre privados, ¿sí?, que tiene fuerza de ley entre esos privados que lo firmaron, no puede ir contra lo que está establecido por ley, por lo que está establecido en la ley de sociedades comerciales, o del Código Civil, o del Código Comercial, más todos estos cambios que están ahora, con las modificaciones, ¿sí? Y es un acuerdo entre partes. ¿El objetivo es tener un protocolo familiar? No. Un protocolo familiar no salva una familia. ¿Sí? El protocolo familiar, lo van a leer en muchos lados, es un resultante. ¿Un resultante de qué? De procesos que llevan un determinado lapso de tiempo, por ahí llevan un año, por ahí llevan un poco menos, donde se generaron conversaciones y se potenciaron conversaciones que hacen que esos roles que están determinados se jueguen de determinada manera y que ciertas reglas que están en la empresa se puedan jugar desde otro lugar, ¿sí?, que no afecten. Y para eso, para empezar este camino de la profesionalización, aparece esta herramienta, que son los órganos de gobierno, ¿sí? Los órganos de gobierno en una empresa puede estar protocolizado o no, pero son una herramienta de profesionalización, ¿sí? Y estos órganos de gobierno se conforman en función de los círculos que teníamos ahí. Teníamos el círculo de la familia, la empresa y la propiedad. Entonces, los órganos de gobierno que se arman en un protocolo o en un proceso de profesionalización son el Consejo de Familia, que cuida los vínculos y que cuida los intereses de los familiares que no trabajan en la empresa, que es transmisión de valores. El directorio, que está a cargo de la operación y liderando el espacio de gestión de la empresa, que no necesariamente está en la parte estratégica, no necesariamente, ¿sí? Podría estarlo, pero no. Por ahí en ese directorio puede haber personas que no sean familiares, ¿sí?, que estén contribuyendo eso. Y después del lado de la propiedad, el otro órgano del gobierno es la Junta de Accionistas. ¿Bien? Esas son herramientas de profesionalización de la empresa. Entonces ahí aparece la profesionalización de la gestión en la empresa. Estas son las etapas, las clásicas etapas del libro en las que puede atravesar una empresa, ¿sí? La etapa 1, en la que estoy emprendiendo, que le pongo toda la garra, que todo es informal, ¿sí?, que le pongo mucha pasión, que mezclo todo, que mezclo familia, amigos, gente que colabora, ¿sí? Etapa 2, que empiezo a crecer, le voy metiendo pilas, se empieza a incorporar gente a la empresa o colaboradores que no están tan directamente vinculados a mí, ya no es tan simple transmitir la cultura y los valores. Hay una frase que se le atribuye a Peter Drucker que dice que la cultura desayuna todas las mañanas a la estrategia. ¿Entiendes lo que es? O sea, hay tres patas en un proceso o un planteamiento estratégico: estrategia, cultura y estructura. ¿Sí? Estrategia, cultura y estructura. Y yo diseño una estrategia y adecuo la estructura hacia esa estrategia. El tema es que la cultura organizacional me termina comiendo la estrategia que yo quiero ver si esa cultura no es una cultura potente, expansiva. ¿Sí? Entonces, atento a eso, aparece la cuestión de cuestionamientos y desestabilización, donde empiezo a necesitar más formalidad, y a partir de ahí empiezo un proceso de profesionalización, que puede ser el protocolo o no, puede ser cualquier otro tipo de consultoría, que se aboque a este tema, solo que cuide los vínculos, y ahí aparece la sistematización y la organización de la empresa. Esta sería la lógica dentro de los tres ejes. ¿Sí? Fíjense, el eje de la familia joven emprendedora, ingreso en el negocio, trabajo conjunto y la sesión de mando con un proceso de sucesión. En el eje de la propiedad, propietario, sociedad de hermanos y consorcio de primos, como lo vimos hace un ratito. Y en el eje de la empresa, fundación, expansión, madurez. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos aburridísimos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Se empieza a complejizar la cosa. Y este es un proceso de profesionalización donde empiezo a trabajar sobre los riesgos estructurales y la formalización de los procesos que tienen que ver con los caminos para hacer una empresa trascendente y sustentable. ¿Sí? Fíjense que lo que empiezo a hacer es institucionalizar las relaciones.
¿sí? Revisar los órganos e instrumentos existentes, funciones de directorio, comité de dirección, consejo de familia, lo que acabamos de hablar recién. Trato de empezar a separar lo que es familia de empresa, ¿sí? Y trato de trabajar los temas que competen a la familia en la familia y los temas que competen a la empresa en los órganos de la empresa, ¿sí? Tratar de diferenciar los grupos de fondo, como hacía un rato, y legitimar las formas de las relaciones de los familiares en la empresa. Se lo dije hace un rato. Si yo voy a tomar un familiar, ¿bajo qué relación va a estar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cuál va a ser el proceso de reclutamiento? ¿Cuál va a ser el proceso de evaluación de esa persona? Y si lo tengo que desvincular, ¿qué hago? ¿Le pongo un fondo de desempleo o no? Para que no sufra, para que no sufra en el ámbito familiar. Lo sostengo hasta que él se pueda resignificar y encontrar trabajo en otra empresa. O puede trabajar toda su vida, ¿sí? O no. Yo puedo definir que si tengo que desvincularlo, el fondo de asistencia puede durar determinada cantidad de tiempo y que es el tiempo que consideramos prudencial para que esa persona se pueda encontrar otro espacio o pagar alguna consultoría que tiene que ver con encontrar para él otro espacio o otro lugar para trabajar. Puedo hacer muchas cosas de este lugar. ¿Sí? Empiezan a aparecer las cuestiones sistemáticas de comunicación, muchas veces aparecen acá procesos de coaching que tienen que ver con observadores, que tienen que ver con el modelo OSAR, que tienen que ver con organizaciones que conversan con mayor calidad, ya vamos por ese lado, ¿sí? Y procesos de mediación y arbitraje para trabajar sobre los conflictos. Y empiezo también a preparar las prácticas y la continuidad con los procesos de sucesión anticipada. ¿Bien? ¿Está más o menos? No, ni tal vez, puede ser, qué sé yo, no sé. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué dice mi consultora? ¿Vamos bien? Sí, lo único que cuando me quedé hablando de esto de que no, que contratar un psicólogo no excluye, digamos, para tratar de patología y se conforma totalmente si no son promotores de salud y muchas veces hasta el tratamiento de ayudar a que el tema de familia quede de un lado y se profesionalice y se hable, digamos, de la empresa y en un marco también que garantice, digamos, que no se va a matar y que sea propenso para que se pueda profesionalizar. Totalmente, concuerdo. El tema es buscar el profesional que te sea útil para la familia en función del contexto de la situación en que esté la familia. ¿Sí? No todos los psicólogos tratan patologías. Tú puedes ser un mismo psicólogo que son ¿sí? Y que te ayudan a destrabar conflictos. Y hay abogados, muy pocos, que no viven del disenso, sino que viven del consenso. Y decir, son muy pocos. Pero deciden trabajar desde ese lugar que son muy buenos. ¿Sí? Y acá aparece otro concepto que les mencionaba hace un rato de la profesionalización y la organización inteligente. Y una organización inteligente está en el libro de Peter Senge, que les nombraba, búsquenlo, está muy claro. Un libro que ya tiene sus años. Y acá aparece otro modelo emergente de empresa que tiene que ver, en este caso, con Echeverría, con ontología del lenguaje. Búsquenlo, es un libro escrito por él, que habla de todo este proceso de coach y esta nueva empresa emergente, donde aparece el trabajador del conocimiento, ¿sí? El jefe ya no es el experto, ¿sí? Y el jefe se transforma en una traba, y el trabajador del conocimiento, ¿con qué trabaja? Casualmente, con conversaciones, ¿sí? Su herramienta principal son las conversaciones, entonces, lo que sabe más lo que transmite. Entonces, las organizaciones bajo esta lógica son una red de conversaciones conversando con su entorno. ¿Bien? Hay mucho material de esto para el que le guste. Y ahí aparece otro problema que es típico de empresas familiares. ¿Cómo converso entre generaciones? Entre una mirada de una generación X, la Y, de millennials. ¿Quieren ver un videito de esto? ¿Okay? ¿Qué están pensando los millennials, como yo, que nacimos de los 80 para acá? Dos o tres reflexiones que me hacen sentido a mí, que me pasaron y cierro con esto
respecto de lo que pasó con mi familia. En mi familia no nos dimos el tiempo o no supimos administrar el conocimiento, no supimos administrar el legado, no supimos administrar la trascendencia. Una de mis abuelas, que era el reservorio del consejo de familia que no estaba armado, era quien nos hacía sentir orgullosos de ser lo que éramos. Pero no bastó con eso, ¿sí? Y le agradezco la relación que la tuve, porque nos hacía sentir los de su daga, ¿sí? Y toda esa historia. Pero faltó gestión, faltó profesionalización y faltó trascendencia. Entonces, para que no les pase lo que le pasó a mi familia, que es arrancar cada generación de vuelta, fíjense de buscar las herramientas, de buscar los libros, estudien, fíjense, fórmense, pueden ser agentes de cambio ustedes también. Y una cosa que me parece importante, amo el aprendizaje, toda parte de mi vida la dedico a la educación, porque es un espacio que amo, que me muevo muy cómodo y me gusta mucho charlar con las personas y sentir que en algún lugar me tocan el alma y yo les puedo tocar el alma a ellos en un espacio. Revisen cómo es el espacio de aprendizaje en sus organizaciones. Revisen qué lugar dan al equivocarse y está bien, para poder aprender y llevar adelante la batuta. No está mal equivocarse, ¿sí? Ya después, ahí en la Filmina hay 2 o 3 métodos que son Design Thinking, que son Lean Startup y alguna otra herramienta más, Scrum, que están ahí para que busquen, que son herramientas y metodologías ágiles para desarrollar proyectos complejos en partes pequeñas, para poder equivocarse rápido, aprender y ir para adelante. Estas personas que están liderando los espacios de las empresas familiares, que se revisen y vean hasta dónde están dispuestos a dar un paso adelante desde un lugar de humildad, pero sintiendo que no van a perder el poder que es de administrador de este lugar, y que estos jóvenes que quieren tomarlo, si realmente se miren y si están capacitados o no, y es solamente por tomar todo el poder o por tomar la lógica, y que el sistema vele porque les da herramientas de espacios de aprendizaje. Nadie nace sabiendo gestionar una empresa, ¿sí? Nadie nace sabiendo ser emprendedor, se aprende haciendo cuando le va adelante. Entonces la riqueza va a estar en que esa familia empresaria dé los espacios a través de órganos de gobierno formales u otros para que estas cosas sucedan y estos legados trasciendan, ¿sí? Con eso termino y agradeciéndoles este espacio, ¿sí? De esta cátedra.